buenas noches. En mi caso, buenas noches porque es 28 de julio y son como las 8:30. Eh, bueno, primero que nada, bienvenidos al segundo cuatrimestre de esta cuarentena y bienvenidos al segundo cuatrimestre de este año tan singular. Para empezar, yo no he subido muchos videos ya que siendo un año superior, siendo un sexto año, comprendo que tienen cierta capacidad de lectura en las actividades y por tanto no se requiere de tanta explicación verbal para realizar una actividad. Quiero que sepan que habitualmente yo la primera parte del cuatrimestre me dedico principalmente a trabajar, reforzar lo que es el caso del dibujo, ya que en la segunda parte del primer cuatrimestre nos volcamos a trabajar con lo que es trabajo con color, con pintura, ¿sí? Con claves tonales y composición. Por tanto, yo en la primera parte de este cuatrimestre me he volcado a que ustedes desarrollen la habilidad del dibujo para que después no tengan esa dificultad de, uy, ¿qué dibujo? Por ejemplo. Con herramientas, por ejemplo, conociendo la perspectiva o conociendo cómo dibujar utilizando vectores o utilizando estructuras sencillas, ¿sí? Es mucho más fácil trabajar después lo que es el color dentro del dibujo y no se van a complicar y no se complican tanto al realizar los ejercicios que tienen que hacer conmigo. Eso es de manera muy sucinta la explicación que tiene los ejercicios de perspectiva, de uso de valor, ¿sí? De uso de métodos de dibujo para poder realizar los trabajos. En la segunda parte, que es esta, nos vamos a dedicar a trabajar con lo que es composición, claves tonales, equilibrio, peso, ¿sí? Otros métodos de composición, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Así que por el momento vamos a avanzar con claves tonales y después con claves para la composición en la pintura y en el dibujo. Así que hoy, en este video, vamos a tener una breve charla con respecto a qué son las claves tonales y cómo identificarlas. Yo sé que muchos de ustedes no están al pendiente de las clases y por tanto no sé cómo están llevando esto. No sé si pueden acceder al Classroom, no sé si pueden acceder a las actividades y con toda sinceridad no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo. Así que yo les recomiendo que para los que pueden acceder al Classroom, que entren y hagan los ejercicios, que con toda sinceridad yo no sé si esto cuando termine el año ustedes van a estar aprobados si no hacen nada. Eso va a depender de las directrices que nos den desde el ministerio, pero bueno, será algo que ustedes van a tener que preguntar primero para ver cómo se va a solucionar y yo también tendría que preguntar cómo se va a solucionar esto de las clases online. Así que para empezar, una explicación sencilla, corta sobre las claves tonales y ya se me durmió el brazo. Y luego vamos a hacer una serie de preguntas para ustedes o una actividad, eso depende, todavía no lo he decidido. Bien, como verán tenemos en la pizarra el título del tema que vamos a trabajar hoy y vamos a hacer un repaso sobre las claves tonales para explicarlo de forma muy sencilla. Las claves tonales no aparecen en la pintura. El artista cuando pinta no pinta pensando, yo voy a trabajar con la clave tonal
mayor alta, sino que tiene cierta forma de expresar, ¿sí? Y dentro de su paleta hay ciertas características que la pintura adquiere según el significado que el artista espera desarrollar. Entonces, al pintar, si un artista pretende trabajar con un espacio tenebroso, por ejemplo el caso de Caravaggio, con un espacio tenebroso y con poca luz y con un alto contraste, entonces este hombre estaría trabajando con una clave tonal mayor baja, ¿sí? Pero vamos a explicar un poco, a hacer un repaso antes de adentrarnos dentro de lo que es la escala de valores y cómo reconocer una clave tonal. Ustedes notarán, por ejemplo, que en las películas hay escenas donde el significado que tiene la escena empieza a adquirir, o uno comprende el significado de la escena según la cantidad de luz que tienen. Saben ustedes que el cine, como diría uno de mis profesores, es más hijo de la pintura que del teatro, porque de hecho en la pintura aparece la teatralidad con mucha más presencia que en el caso de el teatro, que tiene otro tipo de código. Y en las películas, por ejemplo, cuando vemos que un monstruo está acechando, no vemos un paisaje hermoso y todo soleado, sino que vemos un espacio oscuro, en tinieblas, o por ejemplo el caso de una escena romántica. En el caso de una escena romántica pueden, por ejemplo, pensar en, no sé, Tienes un email, por ejemplo, al final de la película de Tienes un email, donde aparecen Tom Hanks y no me acuerdo cómo se llama la actriz rubia, besándose en Central Park. Y en la película está puesta en el verano de Nueva York y aparecen un montón de flores y árboles verdes y todas esas cosas. Y no es una escena que es tétrica, sino que es bastante alegre. Entonces, las claves tonales funcionan para crear ambientes, básicamente, ¿sí? Uno crea un ambiente en función de lo que quiere expresar. Por ejemplo, no es lo mismo una pintura de Van Gogh cuando estuvo encerrado en el manicomio, ¿sí? en el estado de manicomio, que cuando desarrollaba sus pinturas, cuando estaba libre, o cuando trabajaba en París, o cuando volvió a su tierra natal, en Neuen. Entonces, los artistas no trabajan con una clave tonal, ellos trabajan en función de lo que intentan expresar. Pero ahora, ¿por qué explico todo esto? Para trabajar una pintura, ¿sí? Primero es necesario saber qué es lo que yo quiero expresar y cómo lo quiero expresar. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de una pintura alegre y puedo trabajar con una clave menor alta, ¿sí? Donde todos los valores están muy cercanos entre sí. ¿Sí? Es una pintura con mucha iluminación. O puedo trabajar una imagen donde haya cierto tenebrismo y trabajar con cualquiera de estas dos claves bajas. Bien, esto por ahí es una explicación que pueden encontrar en otros videos y puede tener diferentes perspectivas. Por lo menos esta es la perspectiva con la que yo la comprendí. Pero para iniciar esta clase y antes de que se nos desmadre el tiempo del video, las claves tonales, sí, están divididas en dos grupos. Las claves altas, la clave mayor y la clave menor, ¿sí? Ven acá que dice clave mayor, clave menor, ¿sí? Esos son los dos grupos de claves tonales que existen o que se pueden utilizar.
Dentro de la clave mayor existe una clave mayor alta, una clave mayor media y una clave mayor baja. Y dentro de la clave menor está la clave menor alta, la clave menor media y la clave menor baja. Explicamos esto, y esto es un paréntesis para que ustedes lo entiendan, explicamos esto en cuestiones de valor, pero en realidad hay que explicarlo en cuestiones de color. ¿Por qué? Cuando ustedes ven una pintura van a ver que hay valores que son bajos, colores que son bajos en sí en tonalidades, pero son colores, en fin. Esto en realidad debería explicarse con una barra de color en la base que salga de forma, no me acuerdo cómo se llama, que salga de forma horizontal, ¿sí? Y que contenga todos los colores dentro del cuadro. Pero como es muy compleja para explicarlo de ese modo, lo explicamos solamente con la escala de valor. Esto es una escala de valor, ustedes ya la deben conocer. La escala de valor es donde uno organiza los diferentes grises dentro de una recta. En este caso tenemos los valores más bajos, ¿sí? Que son los negros, y los valores más altos, que son el blanco. En el medio, y ustedes pueden ver que hay una línea que lo enmarca, que lo encierra, y estos grupos del 8 al 2 son los medios tonos. Los medios tonos son grises, ¿sí? Nosotros habitualmente lo conocemos como un gris oscuro, un gris medio, un gris claro, ¿sí? Pero hay una agrupación mucho mayor de grises que habitualmente uno no los puede nombrar, entonces le dicen medios tonos. Los medios tonos son tonos intermedios entre el blanco y el negro. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando recién. Las claves mayores se llaman claves mayores porque las representaciones en clave mayor habitualmente tienen mucho contraste, ¿sí? Cuando hablamos de contraste hablamos de, voy a hacer un pequeño ejemplo acá, de dos valores que chocan entre sí, ¿sí? O dos colores que chocan entre sí. Eso se llama contraste. Si yo, por ejemplo, coloco blanco sobre negro, como en el caso de este ejemplo, tengo mucho contraste. Pero si yo coloco un verde más un verde amarillento, voy a tener muy bajo contraste. ¿Se entiende ahí? Eso se llama contraste de color, contraste de valor, ¿sí? Uno es contraste de valor, y el otro de los verdes es contraste de color. Entonces, en la clave mayor los valores o los colores aparecen con mucho contraste, se destacan mucho, hay un color que destaca mucho. Entonces acá, en el caso de la clave mayor alta, ¿sí? El valor que destaca es el valor 8, ¿sí? cerca del 9. Entre un valor 8 y un valor 9, ¿sí? son los que predominan, y el subordinado sería el 1. Antes que nada, me estaba olvidando. ¿Cómo identificar una clave tonal, en este caso, dentro del cuadro? Ustedes pueden dividir los valores en tres grupos, ¿sí? El grupo dominante, que es el que abarca la mayor parte de una pintura, y el grupo subordinado, que ocupa, ponele que menos del 50%, ¿sí? Y el acento sería el color que ocupa mucho menos espacio, pero que tiene cierta relevancia. Entonces van a ver que, por ejemplo, en el caso de una pintura no tengo en la cabeza a quién voy a citar, en una pintura de Caravaggio, van a ver que el dominante va a ser un negro azabache, ¿sí? un negro tierra, un negro mezclado con tierra, que parece más más marrón que negro, de fondo con una virgen y el niño mientras patea la serpiente. Estoy imaginando el cuadro del niño pateando la serpiente o la virgen de la serpiente, no lo recuerdo, lo voy a subir cuando termine el video. Y van a ver que en todo el conjunto de esa pintura
domina un fondo, ¿sí? Domina un fondo donde los personajes están prácticamente engullidos por la oscuridad. Para reconocer una clave tonal, yo primero tengo que ver cuál es el valor dominante de esa pintura, ¿sí? Voy a buscar un ejemplo. Bien, tomemos el ejemplo de la joven, de la muchacha de las perlas, ¿sí? O la muchacha del turbante, como quieran, es la pintura de Vermeer. Y fíjense en que acá tenemos el fondo es prácticamente negro. Y fíjense en que en este caso, ¿sí?, la pintura de Vermeer corresponde a una clave mayor intermedia. ¿Qué ocurre? Vermeer en esta pintura utiliza prácticamente casi nada de blanco, ¿sí? Y los valores cercanos al blanco están más altos. Cercanos al blanco están colocados en este lugar. Fíjense en que no tiene tanta preponderancia en cuestión de superficie esta zona y esta zona, ¿sí? Pero adquiere relevancia estas dos, ¿sí? Y entonces acá tenemos un dominante, ¿sí?, que es el fondo, el dominante, el subordinado y tenemos el acento, ¿sí? ¿Se ve ahí? Acá hay como una especie de equilibrio entre los tres, pero el que domina y el que genera más contraste es la figura puesta sobre un fondo oscuro. En este caso es una clave mayor intermedia. Pasemos a un ejemplo diferente y con un formato diferente. Acá tenemos una pintura que son los nenúfares azules de Monet. Si ustedes prestan atención, ignorando que acá hay una lámpara y que está iluminando demasiado, el acento puesto en la pintura aparece en las pequeñas flores puestas en la pintura. Presten atención que esos son los únicos rastros de blanco que hay, porque después tenemos un verde y un azul que compiten por el dominio de la pintura, ¿sí? Y en este caso los nenúfares, ¿sí?, o estas cosas que no sé cómo se llaman, son prácticamente el subordinado y el azul el acento. Y fíjense en que en este caso esta pintura es una clave menor intermedia, porque primero que nada el azul es un valor bajo y el verde es un valor bajo, pero no llegan a ser negro. Entonces acá hay un equilibrio, ¿sí?, de una clave de una clave menor intermedia. Fíjense en que no hablamos de valor en cuestiones de escalas de grises, sino que hablamos de valor en cuestión de cromaticidad, ¿sí? Entonces, una clave tonal no se define únicamente por la cantidad de grises que posee, sino que se define por la tonalidad de los colores que tiene. También puede definirse por los grises dependiendo si está trabajada en blanco, negro y los medios tonos. Pero en este caso lo que se busca con este ejercicio es que ustedes reconozcan una clave tonal en función de la disposición de los colores. Hablemos un poco de la actualidad de las claves tonales. Esta es una obra que ustedes seguramente ya habrán visto en algún momento, o creo que yo las mostré, la verdad nunca recuerdo bien qué obras les muestro a mis alumnos. Y esta obra no bien recuerdo, creo que es de Rafael. Sí, es de Rafael. Es la escuela de Atenas. Yo les recomendaría que la busquen después y traten de recordar mis palabras mientras yo voy narrando un poco esto. Fíjense en que esta composición sería diferente si
Rafael hubiera trabajado el fondo oscuro, perdería la gracia de el conjunto de intelectuales charlando y debatiendo en esta especie de en este espacio, ¿sí? Y fíjense en que es una imagen casi alegre, casi costumbrista de estas personas que están, en este caso, siendo intelectuales en esta arquitectura. Es una imagen alegre, ¿sí? Fíjense en que no hay colores que generen mucho contraste. Si bien existe el contraste, pero no hay un contraste tan fuerte como el caso de la muchacha de las perlas, que es como un poco enigmática. En este caso, fíjense en que los contrastes son suaves, ¿sí? No hay colores que dominen la representación, que ocupen un mayor espacio, ¿sí? Fíjense en la túnica azul, la túnica roja de Platón, la túnica azul, ¿sí?, de Aristóteles, y así podemos seguir hablando del resto de los filósofos. Pero fíjense en que es una representación eh, que es tranquila, casi pasiva en el caso en comparación con las otras. En este caso, la clave tonal funciona para apaciguar esa idea de que no sea tan agresiva la representación. Volviendo a la pizarra, ¿sí?, van a ver que ustedes pueden utilizar determinada clave tonal para lograr determinados formatos en la representación. Por ejemplo, si ustedes usan una clave mayor alta, ¿sí?, van a tener una representación que apunte al drama o la exuberancia, ¿sí? Si usan una clave mayor e intermedia, ¿sí?, van a tener equilibrio, como lo que les decía recién, ¿sí? Si usan una clave mayor baja, van a tener una imagen más dramática, ¿sí?, con mayor profundidad. Y en el caso de las claves menores, ¿sí?, una clave menor alta implica delicadeza, ¿sí?, sutileza, porque los valores en realidad acá están muy cercanos entre sí. En el caso de la clave intermedia es muy parecida a la clave mayor media y la clave menor media, ¿sí? Acá muestran equilibrio, suavidad, los contrastes no son tan fuertes en este caso, ¿sí? Y en el caso de la clave clave menor baja, los contrastes no son tan fuertes, pero los valores, ¿sí?, entre sí son muy bajos, por tanto crea un ambiente muy oscuro, melancólico casi. Me encantaría explicarlo de otro modo a este tema, ya que en realidad me gusta analizarlo más con las imágenes, pero las claves tonales funcionan para crear ambientes dentro de la representación. Porque si yo realizo el dibujo de un personaje matando a otro y lo hago en líneas solamente, dejando los espacios en blanco, si no le agrego color, no se entiende el dramatismo, no se entiende qué es lo que está pasando, carece de esa violencia inherente que representa el dibujo, ¿sí? Entonces, las claves tonales funcionan como un instrumento para generar simbolismos dentro de la representación. Va a ir el video para que lo vean, ¿sí? Esto es para que lo escuchen y traten de reflexionar de cómo se puede crear una pintura con las claves tonales, porque ese es el ejercicio que ustedes van a tener con este tema. Las claves tonales, por ejemplo, si ustedes quieren pintar una imagen romántica, lo ideal sería utilizar colores que sean vivos y claros, ¿sí?, en una clave menor alta, ¿sí?,
y no en una clave menor baja, ¿sí? Me encantaría que este video sea más largo, pero 25 minutos para un video son casi 6 horas de carga, así que si tienen dudas, por favor, escriban en los comentarios, ¿sí? Y para el próximo video yo trataré de responder a los que tengan dudas. Saludos.